Buenas tardes nuevamente. Esta es la segunda parte del video que hemos dado en llamar Plan de ahorro y créditos UVA en época de aislamiento obligatorio o como lo conocemos todos en época de cuarentena. Los saludo nuevamente, mi nombre es el doctor Tarcín Manuel Ricardo, soy abogado y escribano público nacional. Me dedico actualmente a todo lo que es el tema de las reducciones de las cuotas por planes de ahorro y la revisión de los contratos, solicitando la nulidad y la inconstitucionalidad del método de cálculo de la alícuota, y también respecto de las revisiones de los contratos de crédito UVA, solicitando también una revisión del método en la cual se calcula, ¿no?, esta unidad monetaria paralela al peso, que es el UVA prácticamente. Ahora en esta oportunidad vamos a hablar sobre el decreto 319 del año 2020, el cual ha dispuesto una serie de medidas respecto de lo que es las cuotas de crédito UVA para ver si se puede mitigar o paliar un poco la situación de las mismas en estas épocas de crisis y muy difíciles en las que la mayoría de las personas no están pudiendo trabajar, no están pudiendo salir a trabajar o no están generando sus negocios o no están generando su actividad privada, atento al aislamiento que todos nos tenemos que someter en pos de la salud pública para cuidarnos a nosotros y al resto. Este decreto 319 del año 2020 fue un decreto del presidente donde se ha establecido el congelamiento del valor de la cuota UVA al valor que tenía en marzo del año 2020. Este congelamiento del valor de la cuota UVA se tiene que mantener hasta septiembre del año 2019. Es decir que abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, 6 meses, la cuota me tiene que venir lo mismo que me venía en el mes de marzo del año 2020. ¿Entienden? Entonces, pregunta, ¿se aplica sobre toda la cuota o solamente sobre el capital UVA? Se aplica solamente sobre el capital UVA, es decir, el seguro no lo toca. El seguro puede variar, pero el capital UVA no. Por ejemplo, si su capital UVA era de 14.000 pesos o de 16.000 pesos en marzo, en abril le tiene que venir lo mismo, en mayo le tiene que venir lo mismo. Así hasta septiembre tiene que venirle el mismo capital UVA que pagaba en el mes de marzo del año 2020. A su vez también nosotros sabemos que el UVA es utilizado tanto para los créditos hipotecarios como para los créditos prendarios. La diferencia es que el crédito hipotecario yo saco un crédito UVA para realizar mi casa, mi vivienda, y en el prendario saco un crédito UVA para comprar un auto. ¿Se aplica a los dos? Sí, se aplica a los dos. Tanto el hipotecario, es decir, cuando yo le pedí al banco una cantidad de dinero para luego hacer mi casa, como cuando yo le pedí al banco una cantidad de dinero para luego comprar un auto. Se aplica a los dos. Este decreto también establece en el artículo 2 del mismo que quedan suspendidas las ejecuciones hasta el 30 de septiembre de este año en curso. Es decir, se van a suspender las ejecuciones por deuda. Si aún así usted no pudo pagar la cuota pese a este congelamiento al mes de marzo del año 2019, las ejecuciones quedan suspendidas. No les van a ejecutar la garantía, que en el caso de los hipotecarios es la vivienda, o la prenda, que en el caso de los prendarios es el automotor. No va a ser ejecutada esta garantía porque está suspendida hasta el 30 de septiembre. De modo que si usted se puede atrasar, bueno, podrá ingresar un poco de dinero para achicar ese margen y así evitar que le quiten su casa, que es su única vivienda en la mayoría de los casos, o le quiten su auto, que también en la mayoría de los casos es el único automóvil que tiene la familia para trasladarse. Muy importante estar atento a la emisión de las cuotas. Usted pida a la entidad bancaria con la cual tiene el crédito UVA que le envíe el detalle de la cuota. Le tienen que enviar el detalle porque ahí usted tiene que controlar que el rubro capital UVA sea el mismo que le venía en marzo del año 2020 durante abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Tiene que ser exactamente el mismo, no le puede variar. Ahora,
Pregunta, ¿qué pasa con la diferencia? Está bien, a mí me congelan a ese valor, pero la cuota, el UVA sigue subiendo, porque como todos sabemos, el UVA es una moneda paralela, de la cual nadie nunca sabe cuánto va a estar el UVA, depende del riesgo país, depende del dólar, aunque no sé si tanto, porque el dólar dentro de todo está fijo y el UVA sigue subiendo. Entonces este UVA va a ir subiendo y a mí me van a congelar la cuota, esa diferencia que se vaya generando. ¿Qué pasa? ¿La tengo que pagar? ¿No la tengo que pagar? ¿Cuándo la tengo que pagar? Bueno, sí, la tiene que pagar. Por ejemplo, si en marzo su cuota era de 15.000 pesos y en abril es de 20, usted no va a tener que pagar más de 15 porque está congelada el mes de marzo. Pero esos 5.000 se van a juntar y se van a acumular para ser cobrados luego del 30 de septiembre. Entonces usted va a juntar la diferencia de marzo, abril, mayo, junio, julio, así hasta septiembre, se va a hacer un único monto y luego eso, después del 30 de septiembre, lo va a tener que devolver en 3 partes sin interés. Por eso es muy importante que usted vaya siendo previsor y prevea de decir, bueno, si mi cuota de abril era 20, pero como la de marzo era 15, yo debo pagar 15, entonces me anoto, diferencia de abril, 5.000, diferencia de mayo, 6.000, junio, 7. Cuando llegue septiembre, usted, señor, va a hallar todas esas anotaciones y va a sumar. Y eso es lo que usted tiene que devolver como diferencia. Y lo puede devolver hasta en 3 cuotas sin interés a la entidad bancaria. Eso es lo que establece este decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que es un decreto de necesidad y urgencia dictado por nuestro presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, 319 del año 2020. Eso es lo que establece este decreto. Siendo una novedad, porque para los créditos UVA es una especie de alivio, de beneficio, que si bien luego se va a tener que devolver, pero no se va a devolver todo de una, se van a devolver hasta en 3 cuotas sin interés, y a su vez también tenga la tranquilidad de que se le prohíben las ejecuciones prendarias o hipotecarias. Nadie le va a venir a golpear la puerta, a decir, le ejecuto la casa, la garantía de la casa por el crédito porque usted no pagó en estos meses hasta el 30 de septiembre del año 2020, o le ejecuto el auto, la prenda, porque usted no me pagó durante estos meses hasta el 30 de septiembre del año 2020. No va a pasar eso. Usted está protegido en tanto y en cuanto luego de estas fechas pueda pagar y ponerse al día. Ahora, párrafo aparte merece la noción de si está bien o si está mal, cómo están cobrando por crédito UVA. Nosotros estamos desarrollando acciones judiciales donde pedimos que se revea ese contrato del crédito UVA porque se está utilizando un método de cálculo que hoy por hoy está prohibido en Argentina. Hoy por hoy la indexación de precios están prohibidas y eso forma parte de los argumentos de la demanda judicial que nosotros realizamos. Por lo cual yo le aconsejo de que si usted tiene dudas y de si realmente se le está haciendo muy difícil pagar el crédito UVA porque usted no sabe cuánto le va a venir, consulte con su profesional, consulte con su abogado, ya sea con nosotros o con los colegas que han salido a hacer estas acciones después de que nosotros las hicimos. Consulte, pregunte, que seguramente le van a brindar una solución o un panorama más claro respecto de cómo funciona este crédito UVA y qué puedo hacer. Recuerde que el crédito UVA, usted piensa que al banco le ha pedido 500.000 pesos, pero en realidad el banco te dice, yo no te di a vos 500.000 pesos, yo te di 30.000 UVA. Entonces vos me tenés que devolver a mí tantos UVA por mes. Se fijan cuánto está el UVA cada mes y eso es lo que le van a cobrar. El tema es que el valor del UVA cada mes nadie sabe cuánto va a estar, porque va subiendo, depende de muchos factores, depende de muchos índices. Y ahí usted como consumidor no puede prever. Y si no puede prever, no tenía claro su entendimiento al momento de contratar y se empiezan a violar una serie de normas del Código Civil y de la Ley de Defensa del Consumidor muy importantes que merecen luego ser revisadas en la justicia. Pero eso es tema aparte que tendrá que ver usted después si es que realiza una acción judicial. Lo importante y el fin de este video es aclarar de qué sirve este decreto 319 del año 2020 dictado por el presidente de la Nación, donde dice que a usted, señor, le tiene que venir el mismo importe de capital UVA que le venía en marzo del año 2020. Así
De esta manera, abril hasta septiembre de este año tienen que pagar lo mismo que pagaba en marzo del año 2020 y no le pueden ejecutar su garantía hipotecaria o su garantía prendaria en base a una deuda que usted llegue a tener derivada de esta modalidad de contratación UVA. Así que bueno, eso es en cuanto a lo que sería el tema de crédito UVA derivado de este decreto que ha sacado el presidente. Con esto nosotros terminamos la serie de 2 videos, el primero hablando de planes de ahorro y de la resolución de la Inspección General de Justicia que otorga este diferimiento de las cuotas a las personas, y el segundo de este decreto de necesidad de urgencia sacado por el dictado por el presidente de la Nación, que produce un verdadero congelamiento y a su vez también el mismo decreto se abastece a sí mismo y dice cómo va a solucionar la situación, que luego se va a devolver hasta en 3 partes sin interés, por lo que diríjase a su banco y si no tiene una respuesta favorable del banco, diríjase a un profesional, contacte con su profesional, ya sea con nosotros en nuestra página de Facebook, que es Dr. Targini Mario Ricardo, abogado y escribano público nacional, o a mi teléfono 384-647530, o bien a su abogado profesional amigo, y pregunta esta situación y pregunta qué puede hacer si el banco no cumple con el decreto del presidente, el cual tiene obligación de cumplir, y más en estos tiempos de cuarentena. Finalmente me despido, sin antes saludarlos, desearles que todos se encuentren bien, que todos estén cumpliendo con el aislamiento obligatorio en la medida de lo posible. Se nos hace muy difícil, hay muchas personas que hemos dejado de trabajar, que no podemos concurrir a nuestros trabajos. Me solidarizo con usted, que es taxista, que es vendedor ambulante, que es trabajador de la economía no formal, albañil, plomero, gomero, que es usted que sale todos los días a buscar el ingreso de su familia a la calle. Mi solidaridad con usted. Realmente es una situación que nos está afectando a todos. Tratemos de que se solucione lo más pronto posible. Tratemos de colaborar en la medida que todos podamos con el aislamiento. Quedémonos en nuestras casas. Yo sé que por ahí es muy difícil no poder trabajar. Genera mucha incertidumbre hasta cuánto va a durar. Pero desde un punto de vista personal, en la medida que todos cumplamos, en la manera que podamos hacerlo, va a terminar mucho más pronto este aislamiento. Mi solidaridad para con ustedes. Les deseo de todo corazón que se encuentren bien, que estén bien ustedes y su familia. Me despido hasta el próximo video. Y si tienen algunas dudas, ya saben, nos mandan un mensaje privado en la página de Facebook o nos escriben el número de celular brindado en este video. Muchísimas gracias, un abrazo grande, se cuida.